¿Qué tal, amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto. Pues me encuentro justamente en el mero centro de Izúcar de Matamoros, en esta bonita casa que se llama la Casa Colorada, y ni más ni menos que enfrente del Zócalo. Pues bien, pues vamos a escuchar una guía por parte del cronista de Izúcar de Matamoros. Vamos a pasar y pues seguramente va a haber muchas y gratas sorpresas por conocer. Esta casa, hay que decirlo, fue ni más ni menos que la casa de don Jesús Fuentes Pacheco, que quien fue dueño la primera mitad del siglo XIX y ofreció la Casa Colorada como cuartel al insurgente don Mariano Matamoros, para que junto con Morelos, Guerrero y otros notables insurgentes, pues aquí se estudiara la estrategia de guerra durante la independencia. Pues vamos a acercarnos a escuchar al cronista. Una casa que debo decir que una de las únicas, casi la única en Izúcar, que todavía conserva no solo las fachadas, porque muchas casas todavía en Izúcar antiguas, algunas hay, pero uno ve y es la pura fachada. En realidad acá tenemos la fachada y lo que le llaman los arquitectos el partido arquitectónico. ¿Qué es esto? Las divisiones que tenía desde su origen. Van a darse cuenta que, por ejemplo, tenemos el uso de arcadas, como la que vemos en este frente, que consideramos que es el mejor conservado, el más antiguo. Ahorita que recorramos les voy a platicar algunos detalles. La presencia de estas pequeños barandales de piedra que se llaman balaustradas, que eso es muy típico de las casonas poblanas. Si han ido en algún momento a Puebla, uno entra de repente a algún negocio, algún espacio, y las casas son más o menos así. Obviamente pueden variar en tamaño, más arcos, no lo sé, pero más o menos siguen esa fisonomía. Además de otra peculiaridad, el uso de la pintura mural. Ahí pueden ver en el interior de los arcos que todavía tenemos esta decoración pictórica que es muy antigua. Creemos que es casi de la época de origen precisamente de la casa. Y se conservan por ahí algunas partes en la propiedad que nos delatan toda esta cuestión. La Casa Colorada fue recuperada, fue expropiada en 1985. Era una propiedad particular de una familia de acá de Izúcar. Sin embargo, en 1985 el ayuntamiento de esos años propone expropiarla por una razón bien interesante. Se sabía que en este lugar estuvo el cuartel de la época de los insurgentes, de la Guerra de Independencia. Ese fue el argumento principal para que se expropiara y se pudiera utilizar para un beneficio público. Cuando hoy el gobierno decide expropiar algo es porque le tiene que dar una utilidad pública, es decir, tiene que servir para todos los ciudadanos. Hoy este espacio con una vocación cultural pues está disponible literalmente para todos, ¿no? Todos podemos conocerlo, todos podemos pasar, y ese fue el espíritu precisamente de esa expropiación. Del 85 hasta este año se empezó a trabajar en el rescate de la casa, pero ahorita ustedes se van a dar cuenta que es una propiedad gigante, ¿no? Se fue avanzando poco a poco en el rescate. Llega el sismo del 2017 y todo lo que se había avanzado, pues literalmente se fue a la baja, ¿no? La verdad es que el daño que sufrió el inmueble fue muy grande. Hubo prácticamente que rehacer, que reconstruir, que restaurar muchas cosas, entre ellas cosas que ya se habían trabajado lamentablemente. Pero hoy, gracias a la conjunción de diferentes esfuerzos, tanto del gobierno de Izúcar como de otras instancias del gobierno, pues hoy se ha recuperado en su totalidad, y de verdad que esto es una gran noticia para todo Izúcar. Quiero que volteen hacia acá. Tenemos este testimonio fotográfico que es el único que tenemos de aquí del interior de la casa. Ahorita vamos a ver en la exposición algunas tomas del exterior, pero del interior la única que tenemos es esta foto. Mucha gente me dice cuando la ve que piensa que es una escena de la revolución, porque pues llevan armas ahí los personajes que están, pero no, es una escena que hace alusión a una actividad que era muy propia de las familias en los años 30, 40. Esta foto fue tomada aquí. El árbol que vemos aquí es este árbol que está aquí. Ustedes traten de observarlo más o menos de allá hacia acá fue tomada la foto. Ahí se ven los arcos, es esa esquina, es el otro arco de aquí, precisamente. ¿Cuándo fue tomada? Alrededor de 1930, ¿no? Es decir, imagínense la antigüedad y ya estaba el árbol, digamos, relativamente crecido. Es un chicozapote, nos dicen todavía los amigos de ecología, es un árbol todavía vivo y que la verdad también ya el árbol en sí es un valioso patrimonio por la antigüedad que tiene, y además porque lamentablemente estas especies en Izúcar poco a poco han ido desapareciendo de las huertas, ¿no? Ya casi no hay así como mucho. ¿Qué es lo que recrea la escena? Les decía yo que es una cuestión de la cacería. Las personas que están aquí literalmente están presumiendo las presas que ellos capturaron. Vean que tienen colgado aquí un venado, está colgado en el árbol,
y el otro señor aparece aquí sentado más o menos por acá, ahora sí que levantando la cabecita del venado. De destacar el tamaño de los venados, la verdad son animales gigantes, ¿no? Yo creo que todavía se pueden cazar esos animales, pero han de ser gente muy profesional para que encuentre de verdad esos animales. ¿Qué quisieron recrear? Pues el momento precisamente como presumir esas presas. Obviamente esto debió de haber sido la diversión de la gente, pero de la gente de dinero, ¿no? Imagínense, para presumir eso. Ahora, estamos hablando de una época donde para hacer esta fotografía tuvo que haber habido, yo lo digo así siempre muy coloquial, un show. Tuvieron que haber mandado a traer al fotógrafo para que se pusiera y literalmente posara. Hoy con nuestro celular cualquier momento lo captamos así, en el instante, pero esto fue premeditado, tuvo que haber sido pensado para dejar testimonio del momento. ¿Sabemos quiénes son las personas? No todos. El único que conocemos es el señor que está al centro, se llamó Luis C. Garzón. Él fue presidente municipal de aquí de Izúcar, y gracias a saber el nombre de esta persona es que pudimos atar cabos de algunas cosas en relación con la casa. Este señor se casó con una persona apellidada Pacheco, y sabemos que la persona que en la época de la Guerra de Independencia le ofreció la casa a los insurgentes se apellidaba Pacheco precisamente. Quiere decir que esa familia mantuvo desde el siglo XIX hasta los 80 la propiedad de la casa precisamente. Este ofrecimiento que hicieron en la época de Independencia es también el gran argumento para expropiar la casa. ¿Por qué? Porque fue el cuartel de los insurgentes. En estas paredes estuvieron José María Morelos, Mariano Matamoros, Vicente Guerrero, los hermanos Galeana. Todos estos personajes que de repente hemos oído en los libros o en las clases de historia, algunos de ellos estuvieron pernoctando precisamente aquí en Casa Colorada. Por eso es la importancia del rescate de este espacio, ¿no? Además de los valores arquitectónicos que les decía, se suma precisamente la historia que hay aquí en este espacio. Vamos a continuar hacia allá, venganse para acá. Cuando se empezó a rescatar ahorita después del sismo en Casa Colorada, pues la idea era que volviera otra vez a regresar a hacer oficinas. Y quiero decirles que esa es una parte de la idea. Pero además, una de las partes importantes de este rescate es que no todo se dedicara a oficinas, sino que una parte también se rescatara como museo. Y lo que se decidió rescatar como museo es el espacio en el que estamos, que es literalmente el patio secundario de la casa. Cuando nosotros tratemos de hacer memoria de cómo funcionaban estos espacios, pues la parte donde estábamos, digamos que era la parte bonita. Seguramente los dueños de la casa ahí jugaban los niños, ¿no? A lo mejor de repente comían ahí, ¿no? Pero era lo bonito, lo que mostrábamos o lo que presumíamos de la casa. Esta parte era lo que le llamamos el patio de servicio. Es decir, aquí por ejemplo debió de haber habido animales, debieron de haber guardado pues, los insumos de la casa. Acuérdense que en la época virreinal no había estufas de gas, a lo mejor tenían leña, seguramente tuvieron animales, gallinas, a lo mejor hasta cerditos, quizá paja, todo lo que es una parte de mantenimiento, precisamente para darle servicio a lo que vemos quizá del frente, que es lo bonito, digamos, lo que hay que mostrar. Esta parte que se rescató de aquí, por muchos años estuvo abandonada, fue lo último que se había rescatado, porque pues obviamente, como les decía, el tamaño de la casa es muy grande y la complejidad de intervenir estos edificios aún más. Hoy con el proyecto que se hizo, además de rescatar estos espacios, se le agregó esta gran estructura de metal con el fin de ganar un espacio en la planta alta. Ahorita si quieren pueden ir a conocer la terraza que quedó acá en este lado, para que tuviéramos actividades culturales. Va a ser un espacio de usos múltiples para exposiciones, para conciertos, para alguna actividad. Quedó todo ese espacio que originalmente no existía, pero si pueden darse cuenta que al hacer esta estructura nos damos cuenta claramente que es algo nuevo, es algo que se le agregó a la propiedad, a diferencia de todos estos espacios que claramente se ven que son antiguos, simplemente se consolidaron, se rescataron para que se pudieran utilizar. Este espacio va a ser lo que es propiamente el museo, y en ocasión de este rescate se ha decidido colocar una pequeña exposición, digo pequeña porque todavía hay más cosas que mostrar, de la historia de Izúcar a través de algunos objetos representativos que son parte sobre todo de la custodia del ayuntamiento. Y ahora los invito a que conozcamos esta exposición. Vengan para acá.
Esta exposición la hemos llamado Izúcar, testigos y huellas de su pasado. Y es, hagan de cuenta, un recorrido así muy rápido por la historia de Izúcar a través de algunos de los objetos que tienen cierto vínculo con la casa o con el municipio, con el ayuntamiento de Izúcar. Empezamos con la época prehispánica, que es una época muy importante porque nuestra ciudad, nuestro municipio, tiene una raíz de antigüedad muy grande. Estos objetos que tenemos en estas dos vitrinas pertenecen a una ofrenda mortuoria. ¿Qué es esto? Las culturas prehispánicas, cuando alguien fallecía y lo enterraban, le colocaban objetos, pero esos objetos no crean que nada más eran así como más por ponérselos. Estas vasijitas, estos cajetitos llevaban comida. ¿Por qué? Porque las culturas prehispánicas creían que cuando alguien fallecía, realizaba un viaje. Y cuando hacemos un viaje, ¿qué llevamos? Pues de comer, ¿no? De beber, ¿no? Porque vamos a hacer ese viaje. Estas vasijas eran precisamente para eso. Además, algunas de estas vasijas nos denotan muchas de las prácticas culturales o nos permiten identificar rasgos de esas personas. Esto fue localizado nada más y nada menos que aquí del otro lado de estas paredes, en el tianguillo famoso que mucha gente seguramente conoce o ha ido a comer algo ahí. Cuando se remodeló hace algunos años, se encontraron entierros de 5 personas. 2 estaban muy bien conservados y de esos 2 entierros mejor conservados pertenecen estos objetos. Aunque hay maneras de saber de un esqueleto si es una mujer o un hombre, aquí algo bien interesante es que la propia ofrenda nos delata el sexo de los esqueletos. Y lo que nos los delata son estos objetos. Vengan para acá. Este que tenemos aquí, ¿alguien me puede decir qué cosa es esto? Un metlapil. ¿Y para qué se ocupa? Para la masa, ¿no? Para hacer precisamente todo esto. Bueno, el metlapil lo tenían los esqueletos a un lado. Se le enterró a la persona con el metlapil y además le enterraron también esta serie de pequeñas cositas de barro que vemos al centro que se llaman malacates. ¿Para qué sirven estos malacates? Si se fijan, tienen un hoyito al centro, se les colocaba un palito y ahí en el palito iban enredando las fibras de algodón. Es decir, acuérdense que en esa época no íbamos a la tienda a comprar ropa, ¿no? Generalmente la misma gente era la que hacía su ropa y sus telas. Por lo tanto, estos objetos se ocupaban precisamente para eso. Entonces, algunos están muy decorados porque algunos eran más que para utilizarse, eran simbólicos. ¿Y qué es lo que nos delatan estas dos cosas? Que la persona a la que se le agregaron estas cosas era una mujer. El hilado y el tejido y la cocina solo lo hacían las mujeres. Yo sé que hoy me pueden decir que hoy eso ya no aplica, ¿verdad? Pero hace 500 años que esto fue utilizado, así todavía existían esos patrones de división. Luego agregamos un elemento también muy simbólico de las costumbres funerarias de nuestros pueblos, que es el perrito que podemos ver aquí frente a mí. El perro era considerado el acompañante de los muertos, el que ayudaba a llevar a las almas, aunque ese concepto de alma es un concepto más cristiano, pero las culturas prehispánicas tenían algo equivalente. Y en algunos entierros se acostumbraba a poner figurillas de perritos. Ya cuando alguien era así como muy sofisticado, podían llegar hasta poner el perro encerrado junto a su amo, ¿no? Pero si no, se ponía a través de una pequeña figurita. Esto nos ayuda a entender que las personas que les pusieron estos objetos no eran tan pobres. ¿Por qué? Por la figurilla del perro y sobre todo por esta vasijita de aquí de color negro. Esta cosita chiquita que ven ahí no es de aquí de Izúcar, es una vasija de origen cholulteca. Hoy pues Cholula no está tan lejos a lo mejor de Izúcar, pero hace 500 años el ir a traer una pieza de Cholula quiere decir que eras una persona con cierta capacidad económica. No es como si hoy me dijeran, yo tengo unos tenis que hicieron en Estados Unidos o una cosa que hicieron en China. Habla que tiene cierta capacidad económica. Pues la cerámica delata exactamente lo mismo. Y la pequeña pieza de ahí era una pieza cholulteca. Y quisimos cerrar este pequeño avistamiento de lo prehispánico con estas cosas que tenemos aquí de mi lado. No sé si se han hecho la pregunta, pero ¿qué cosa significa Izúcar? ¿O por qué Izúcar se llama Izúcar? ¿No? Yo creo que en algún momento todos nos hemos hecho esa pregunta. O de cuando estamos en un lugar, ¿por qué tal lugar se llama como es? ¿No? Bueno, Izúcar es una deformación de la palabra en náhuatl Itzócar. Y la palabra Itzócar significa el lugar donde se trabaja la obsidiana. Y la pregunta obvia es, ¿qué cosa es la obsidiana? La obsidiana es este material que vemos ahí. Geológicamente la obsidiana es un vidrio volcánico. Nos dicen los geólogos que hace millones de años, cuando los volcanes hacían erupción, hagan de cuenta que salía la lava y esa primera espuma que salía y se enfriaba al contacto con el aire, producía este material. Obvio, yo se los digo de manera muy fácil, pero es un proceso complicado, ¿no? Y que llevó millones de años. Este material
solamente se encuentra asociado a donde hay volcanes. Aquí en Izúcar no hay un volcán. ¿Cuál sería el volcán más cercano a Izúcar si yo les preguntara? El Popo, ¿no? Sería como que lo más cercano. Sin embargo, yo les quiero decir que la obsidiana que hay en el Popocatépetl no sirve para hacer instrumentos. En particular, estas piezas son de obsidiana del Pico de Orizaba. Hoy la arqueología tiene identificada perfectamente todos los yacimientos de obsidiana. Hoy casi todos los arqueólogos sabemos, a través del color, de dónde viene esa obsidiana. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque no había metal en esa época. Era muy difícil que alguien tuviera algo de metal. Literalmente con la obsidiana se cortaba todo, desde las señoras cortando los animales en la cocina, hasta los guerreros con sus puntas de flecha, con sus armas. Para todo lo que implicaba utilizar filo, se ocupaba la obsidiana. Cuando nosotros encontremos un pedazo de esta cosa en nuestra casa o eso, literalmente quiere decir, primero, que lo tuvieron que haber traído de otro lugar, y lo otro, que lo debieron de haber traído en la época prehispánica, porque hoy, pues nosotros ya no ocupamos eso, ¿no? Hoy cortamos con metal, ¿no? Y quizá hoy lo más abundante en nuestras casas va a ser el plástico, ¿no? Pues literalmente hace 500 años y hace muchísimos miles de años más, lo que abundaba era precisamente este material. ¿Sale? Vénganse para acá. Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a conocer algo del Izúcar de la época virreinal. Una de las peculiaridades que tuvo nuestro pueblo en cuanto a esa época fue que contó con un hospital. En la época virreinal contar con un hospital, créanme que era algo inédito, no era tan fácil. Hoy pues a lo mejor es una clínica muy chiquita tenemos en cada población, pero hace 300 años tener un hospital como tal era casi un lujo, ¿no? Tenemos aquí dos libros que pertenecieron al Hospital de San Juan de Dios, que se ubicaba frente al mercado, ahí junto a donde es la Casa de Cultura para el ayuntamiento. Ese espacio en su origen era un hospital, y ese hospital estuvo a cargo de la Orden de los Juaninos. ¿Quiénes eran los Juaninos? Eran unos sacerdotes que también tenían la vocación de ser enfermeros y doctores. Mucha gente cree que ya no existen, son una cosa del pasado. No, la Orden de San Juan de Dios todavía existe y todavía sigue laborando en la parte de la salud, ¿no? Esa es su vocación de estas personas. Ellos manejaron el hospital desde el año de 1748, que fue cuando se funda, hasta mediados del siglo XIX, que con las leyes de reforma, pues les dicen, ¿saben qué? Adiós, ya no pueden manejar los hospitales, y el ayuntamiento de Izúcar empezó a administrar el hospital. Estos dos libros tienen más de 300 años. El que tenemos del otro lado es un libro de autos de visitas. ¿Qué cosa era eso? Hagan de cuenta que de México los venían a fiscalizar, como hacen hoy las auditorías. Pues les venían a hacer auditoría, les venían a pedir explicaciones de cómo administraban el hospital, y ahí vienen como sus reportes, ¿no? De todo lo que hacían. Y el libro que tengo aquí de mi lado es un libro de inventarios, es decir, que registraba todos los objetos que tenía. Aquí en el de este lado lo abrimos donde dice refectorio. ¿Qué es el refectorio? Era el comedor del hospital. Y ahí te cita, pues que tenían una mesa, que tenían tantas sillas. Y hay una cosa bien peculiar, ahí te dice, por ejemplo, que tenían los metates para el chocolate, para moler el chocolate. Yo les digo, no crean que lo hacían con un fin lúdico, con un fin de diversión. El chocolate era un remedio también lo prescribían como un remedio. Casi ese hospital, pues obviamente no era como hoy las medicinas que usábamos, ¿no? Muchas cosas eran remedios naturales. Es más, en nuestro archivo tenemos listados de medicina que hacían de manera, vamos a decir, rústica, ¿no? A través de preparados, porque no había la medicina de patente. Quisiera hacer hincapié primero la antigüedad de los libros. Uno de estos libros lo encontramos en una serie de cosas en el archivo hoy que lo estamos rescatando. El otro ya se tenía identificado, simplemente le dimos un pequeño tratamiento de conservación. Y vean el trabajo de la letra, son letras de hace 300 años, la manera en que se hacía. El papel es un papel artesanal que se hacía todavía a base de algodón, casi es más tela que papel, y que se ha conservado. La encuadernación es de piel de cerdo. Todo esto lo hacían porque ellos tenían que llevar el registro de lo que se administraba en el hospital. Y además, ojo, no cualquiera sabía escribir. Los frailes generalmente eran pues gente que tenía cierta capacitación, cierta educación, y además de conocer la parte de la salud, pues también tenían que saber escribir para llevar los registros de todo lo que hacían en ese hospital. ¿Cuándo se acabó el Hospital de San Juan de Dios? A mediados del 19, con leyes de reforma. Se van los juaninos y el hospital lo administró el ayuntamiento hasta 1949, que se funda el Hospital de Salubridad, que es donde hoy está el CIS, ¿no? Ese hospital vino a sustituir el Hospital de San Juan de Dios, que ya era un hospital moderno, ¿no? Y acuérdense que el CIS
también fue sustituido por lo que hoy le llamamos el Hospital General, es decir, ya tenemos en Izúcar la presencia de tres veces cambiado el hospital para atención de la salud. ¿Sale? Vénganse para acá. Porque ya les había dicho yo al principio que en esta propiedad pues estuvieron grandes héroes de la independencia. Quizá el principal de todos ellos fue el famoso Mariano Matamoros, por el cual Izúcar se llama Matamoros, ¿no? A veces conocen más a Izúcar que dicen más, vamos a Matamoros, ¿no? Y a veces no nos preguntamos, bueno, ¿de dónde salió eso del Matamoros? Don Mariano Matamoros fue un cura. En algún momento él era párroco de un lugar que se llama Jantetelco, aquí en el camino a Cuautla, cerca del crucero de Amayuca, ahí está Jantetelco. Él era párroco de ahí. Él tuvo la inquietud desde que surgió la independencia de unirse a la causa. Cuando él sabe que José María Morelos va a llegar a Izúcar, él decide, ¿saben qué? En mi momento yo me voy a unir con él. Se viene para acá, para Izúcar, se presenta con Morelos el 16 de diciembre de 1811. Y luego Morelos le ve talento, dice, este hombre me va a ayudar, me va a servir. Y al siguiente día entran en batalla. Desde la ciudad de Puebla, como sabían que ya estaban aquí los insurgentes, mandan un batallón para que atacara Izúcar. Se da una batalla, la ganan los insurgentes. Las crónicas de la batalla dicen que como los insurgentes no tenían tantas armas, apenas venían avanzando, la gente de Izúcar dice, con palos, con piedras, se subieron a las azoteas y atacaron a los insurgentes. Es decir, desde el primer momento que empezó la independencia, la gente en Izúcar como que le latió el movimiento, se comprometió con esa guerra, ¿no? Y por eso don Mariano tuvo su primera aparición aquí. Después de que se consuma la independencia, se vuelve una de las costumbres más importantes que a los pueblos, a las calles, a las plazas, se les pongan los nombres de los héroes, ¿no? De los que participaron en el movimiento. Y por eso se decide agregarle el apellido de Mariano Matamoros a Izúcar, aunque él no nació aquí. Mariano Matamoros, les quiero contar que nació en la Ciudad de México, nada más y nada menos que donde hoy es Tepito. Obviamente no nació en el Tepito de hoy del comercio y de todo lo que oímos en la tele, ¿no? Nació en un Tepito diferente, pero hoy todavía existe la casa donde él nació y está en el corazón de lo que es Tepito. Quiero que alguien me ayude a leer esta reproducción del decreto en el cual se agrega el apellido de Matamoros a Izúcar. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Esta letra no está tan difícil como la del libro de allá. ¿Quién quiere animarse a leer? A ver, hija, adelante. ¿Puedes leer desde el principio? El general de brigada José María Calderón, gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla de Los Ángeles, el honorable Congreso de este Estado se ha servido expedir y dirigirme el decreto siguiente. El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de la Puebla de Los Ángeles declaró y decreta lo siguiente. Se concede al pueblo de Izúcar el título de ciudad con el nombre de Matamoros. Lo tendrán entendido el gobernador del estado para su cumplimiento, haciéndolo publicar y circular, dado en la sala de sesión a 29 de octubre de 1825. Rafael Adornó, presidente. Rafael Francisco Santander, diputado secretario. José María Oller, diputado secretario al gobernador del estado, y mandó se le puntual cumplimiento, publicándose por bando en todos los lugares del estado, circulándose a quienes corresponda, dado en Puebla el 3 de noviembre de 1825. Ok, y las firmas de quienes lo publican. Es decir, en esa fecha, el 29 de octubre de 1825, el Congreso de Puebla, que ojo, todavía era la Puebla de Los Ángeles, el nombre oficial del estado, decreta que a partir de ese momento Izúcar debe llevar el apellido de Mariano Matamoros. Ahí está decretado. Y además le cambia de categoría a nuestra ciudad. Era el pueblo de Izúcar y pasa a ser ciudad. Normalmente cuando un asentamiento cambia es pueblo, villa y ciudad. A Izúcar lo saltan de pueblo hasta ciudad, por decreto precisamente del Congreso. ¿Por qué hacen esto? Creemos que tiene que ver con un reconocimiento a la figura de Mariano Matamoros, más que Izúcar haya crecido, porque la verdad es que desde el Izúcar que vio Mariano Matamoros prácticamente debió de haber sido la misma población hasta inicios del siglo XX, que es cuando Izúcar empieza como a crecer más, a ampliarse la población. Este decreto es bien importante, ¿por qué? Porque Izúcar fue el primer lugar en toda la República Mexicana que le hizo un homenaje a Mariano Matamoros.
es el más antiguo. Hay otras ciudades en México que llevan el apellido de Mariano Matamoros. Quizá la más famosa, me atrevería a decir, es Matamoros, Tamaulipas, que es una ciudad como 6 veces más grande que Izúcar y mucho más desarrollada. Sin embargo, Mariano Matamoros nunca estuvo en Matamoros, Tamaulipas, ¿no? En cambio, con nosotros aquí sí estuvo. Y hay Landa de Matamoros en Querétaro, está un Matamoros en Oaxaca, Calcomán de Matamoros en Michoacán, Matamoros, Coahuila. Hay varios lugares que llevan el apellido, pero pocos tienen el privilegio como nosotros de que él vivió aquí, estuvo aquí y tuvo grandes momentos para la guerra de independencia. Vénganse para acá. No, nada más hubo momentos que ya se durante la guerra de independencia. También lo tuvo durante otros grandes conflictos de la historia de México, la guerra de los liberales conservadores. Seguramente todos hemos oído hablar de Benito Juárez, de todo lo que pasó, las leyes de reforma, toda esta historia. Bueno, en esa época, Izúcar precisamente es atacada por los conservadores en abril de 1862. Y desde Puebla se manda una brigada a combatir a los conservadores aquí. Yo siempre les digo algo que a mí me parece paradójico. Yo doy clases de historia a chicos. Mientras en Veracruz los franceses estaban ya atacando México, aquí en Izúcar nos estábamos peleando entre nosotros, ¿no? O sea, es algo paradójico de cómo ha sido la historia de México, ¿no? Pues mandan a esta batalla, y quien comandaba a los liberales era el general Miguel Cástulo de la Triste, por el cual nuestro mercado se llama La Triste. Este señor no era de aquí de Izúcar, lo mandan desde Puebla y lo mandan a pelear. Literalmente lo mandaron con pocos recursos y él pierde la batalla. Lo fusilan el 11 de abril allá en la esquina del Templo de Santo Domingo. Si nunca han visto, un día pónganse en la esquina y ahí hay una placa. Si nunca la han visto, un día párense y léanla, y ahí dice que ahí fusilaron al general a la Triste. De esa época de batalla, de esa batalla que se dio en Izúcar en esa fecha, el 10 de abril de 1862, creemos que es este objeto que tenemos aquí, que es nada más y nada menos que un cañón. Quiero que alguien me ayude a leer las letras que tiene el cañón en la parte de arriba, alguien que se anime a observarlas, alguien que tenga buena vista. A ver, tiene unas letritas. Año Ajá. 1851, Puebla. ¿Y abajo? Federico Maillard, es un apellido. Es nada más y nada menos la marca del objeto, por decir, como hoy cualquier cosa tiene una marca. Bueno, ese Federico Maillard fue un fundidor francés, un señor que se dedicaba a hacer armas, ¿no? Y ahí se manufacturó este cañón. Pueden darse cuenta que tiene ahí hasta el hoyito donde llevaba la mecha, ¿no? Que se prendía, le metías la munición, se prendía y ¡pum!, disparaba. Este objeto lo encontraron en una casa de la calle de Allende, ahí por donde entran los autobuses de la Oro, en una casa de por ahí enfrente. Nos decía la familia que lo encontró, que cuando lo hallaron, pues les pareció como un objeto curioso, pero lo tuvieron rodando ahí en su patio. Hasta que después de un tiempo alguien se dio cuenta que tenía las letras, ¿no? Y dijo, oiga, ¿por qué tiene estas letras? Y empezaron a ver, ¿qué es esto? ¿Qué era este objeto? Ya tuvimos la oportunidad de ir a verlo y nos dimos cuenta, pues, que era un cañón, ¿no? Y nos contaron algo que raya y que es muy interesante. Dicen que cuando lo localizaron, junto al cañón había los restos de una persona, un esqueleto. Obviamente eso no los guardaron, los volvieron a enterrar, ¿no? Lo que sí guardaron fue el cañón. Creemos que cuando descubrieron esto, el esqueleto que estaba junto al cañón era el de la persona que lo manejaba. Ustedes se fijan, la boca del cañón está rota, explotó, le reventó. Seguramente quien llevaba el cañón lo disparó y ¡pum!, le explotó hacia adentro y lo ha de haber matado, ¿no? Es un arma que le llaman en términos de la artillería que es portátil. ¿A qué me refiero? Que la lleva una persona, aunque de verdad créanme que cuando lo trasladamos es muy pesado, hizo que está incompleto. Y obviamente eran armas muy rústicas, ¿no? Las armas del siglo XIX en México seguían siendo muy poco, digamos, manejables, porque no había una gran tecnología de armamento aquí en México. Era muy probable que de repente te pudiera reventar o que solita no funcionara, que tapara o algo así, ¿no? Y es un objeto bien interesante porque nos habla precisamente de esa batalla que hubo en Izúcar en 1862. Luego de este lado pusimos unas fotos del exterior de Casa Colorada. Les enseñaba ya al inicio la foto del árbol que es de adentro. Estas son fotos de afuera.
Esta es una vista del Zócalo hacia Casa Colorada, más o menos alrededor de los años 20 aproximadamente. Ahí pueden ver que la fisonomía de la casa pues prácticamente no ha cambiado, ¿no? Más o menos ahí se mantiene como era la propiedad, ¿no? Y la de arriba, como unos años más adelante, de los años 60. Esta la pusimos porque en realidad el fotógrafo ahí enfocó al desfile. Ahí se ve a los integrantes del ayuntamiento del año 63 y 66. Van a llevar una ofrenda y llevan sus flores, miren, no es como la corona hoy que llevamos para los difuntos, llevan la bandera y todo. La escogimos porque se ve todo el frente de la casa, que da hacia la calle de Comonfort, frente a la parroquia. Ahí pueden ver, y ustedes todavía pueden ver, más o menos son las mismas ventanas, las mismas puertas. La fisonomía de la casa prácticamente no ha cambiado ahí. Y podemos ver, ahorita vamos a platicar cuando avancemos un poco, de los negocios que había precisamente de ese lado. La casa también se rentó para diferentes negocios. ¿Sale? Vénganse para acá. Y de esos momentos de batalla de Izúcar, nos vamos a saltar en el tiempo y nos vamos a la época de la Revolución. Sabíamos por tradición oral que Emiliano Zapata atacó Izúcar, pero nada más lo sabíamos por la pura tradición oral, por lo que nos contaban los abuelitos. Estos dos documentos que escribimos en la vitrina los encontramos en el archivo municipal y nos hablan precisamente de la presencia de Zapata aquí en Izúcar. El más rico es el que tengo, del que estoy señalando con mi mano, es el informe de quien era entonces el presidente municipal, que literalmente, ¿qué creen que hace? Cuando los zapatistas atacan, el presidente municipal, que se va para Puebla, ¿no? Ahí quédense con el problema, ¿no? Deja a los regidores encargados del gobierno y Zapata les dice, ¿qué creen? Quiero que me den el dinero de la tesorería, ¿no? Los regidores le dicen, bueno, sí, te lo vamos a dar, pero te pedimos un favor. Hay que pagarle a los maestros que vienen de lejos a las escuelas de aquí de Izúcar. Ya había escuelas de Izúcar, estamos hablando del año de 1911, pero los maestros no eran de acá, venían de la ciudad de Puebla. Zapata cede, se les paga a los maestros, se les dice, ¿saben qué? Váyanse a su casa porque esto se va a poner feo, y el resto del dinero se lo tienen que entregar a Emiliano Zapata, ¿no? Esto es el presidente que huyó regresó al año siguiente y por eso nos cuenta todo. ¿Por qué? Porque tenía que justificar por qué diablos dejó botado el cargo, ¿no? Él era el presidente y tenía que haber asumido la situación que tenían los zapatistas. ¿Qué hicieron los zapatistas estando aquí en Izúcar? Quemaron el palacio municipal, ¿no? Destruyeron todo, quemaron las vigas, las sillas, los muebles, los documentos, todo lo que se les ocurriera, literalmente dejaron en ruinas el palacio. El palacio sobrevivió prácticamente así en ruinas casi 50 años, hasta más o menos 1950, que lo vuelven a reconstruir para volver de nuevo a servir como sede del poder de Izúcar. Pero ese abandono tiene que ver precisamente con esta situación que hace Zapata cuando ataca directamente aquí a Izúcar. Ahí, si quieren, pueden hacer el reto de tratar de leer para que todo lo que les digan van a ver que se ha contado. Nada más que obviamente la letra es un poquito complicada de leer. También otro gran testimonio documental que hemos querido mostrarle aquí a las personas es el libro de cabildos más antiguo que tenemos, que es el que tenemos en esta vitrina. Es el libro de cabildos de 1918. Hoy, pues ustedes saben que hemos llegado a tanta modernidad y con esto de la pandemia, que ahora hasta los cabildos, que es la reunión de los regidores y el presidente para decidir los asuntos del gobierno, ahora ya hasta se hizo virtual. Fue la primera vez con esta administración que hubo una sesión de cabildo virtual a través del internet. Pero antes tenían que reunirse y tenían que anotar en el libro todas las decisiones que se tomaron. En este caso, este es bien importante el libro porque nos habla de algo que fue un momento especial para todo México, no nada más para Izúcar, que fue la implementación de la Constitución de 1917, que es la Constitución que todavía hoy tenemos vigente. ¿Por qué fue esto importante? Porque esa Constitución consideraba derechos que no se habían tomado en cuenta. El trabajo, la tierra, la educación, eso no estaba presente anteriormente en las constituciones de México. Por lo tanto, la Constitución de ese año se consideró no nada más en México, a nivel mundial, como una de las más vanguardistas. Y cada ayuntamiento debió de volver a adaptar sus leyes, sus normas, para que se pudiera aplicar precisamente la Constitución. Sobre todo, por ejemplo, en la parte educativa, porque los ayuntamientos en esos años eran los que manejaban las escuelas, ¿no? Los recursos y todo los manejaban las escuelas. De hecho, hoy las escuelas, pues está la SED, ¿no? Está la CORDE, ¿no? Pero en esos años era el municipio el que, desde que les daba mantenimiento hasta que les daba insumos y todo para trabajar.
Vean, vuelvo a insistir en las letras de este libro. Este es un poco más reciente que el que vemos allá, pero siguen siendo letras muy garigoleadas, ¿no? Lo abrimos en la página que es la entrega, el cambio de ayuntamiento, por eso tiene muchas firmas. Están firmando los regidores y el presidente que entrega la administración y los regidores y el presidente que reciben. Ahí las primeras dos firmas son el presidente saliente, que se llamaba Rafael Pacheco, y el presidente entrante, que se llamó Emeterio Martínez. Y el resto de la firma, todos los demás regidores de ambos cabildos que tomaron posesión. Luego, además de que presumimos que Izúcar es cuna del ejército mexicano, porque vamos a platicar más a detalle de eso, también Izúcar es cuna del árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Es esta artesanía que podemos ver aquí en esta vitrina. Qué interesante, qué llamativo tiene esta artesanía, que generalmente hoy estas piezas se ocupan para adornar, son como para poner bonita nuestra casa, nuestra oficina. Pero quiero decirles que el árbol de la vida en Izúcar tiene un simbolismo más grande. Y ese simbolismo tiene que ver con la cuestión del matrimonio. Hoy vienen muchas gentes de otros países también, acá a Izúcar, a comprarlos, les digo, para adorno. Pero el origen de la pieza tiene que ver con el matrimonio. Hasta hace unos 50 años, quizá más, se dice que, sobre todo en los barrios, cuando una pareja se casaba, los padrinos de velación mandaban a hacer esta artesanía y se la regalaban a la pareja que recién se casaba. ¿Con qué fin? ¿Cuál era la finalidad de esto? Que tuvieran una familia grande, ¿no? Y por eso a veces encontramos que nuestras familias de hace 50 años tenían 10, 12 hijos, 8, ¿no? Yo creo que hoy nadie en su sano juicio diría que esto sea lógico, ¿verdad? Pero en esa época sí. Entre más hijos hubiera, quiere decir que el matrimonio funcionaba. Hoy me van a decir, esto no es del todo real, lo aplica hoy, ¿verdad? Pero ese era un signo de que era un buen matrimonio. Y se les regalaba el árbol como una idea de que tuvieran esa gran familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el árbol llevaba a Adán y Eva, la primera familia, llevaba la idea del paraíso, que es la idea de la abundancia. Por eso siempre vamos a encontrar pajaritos, florecitas y todo eso, porque es esa idea cristiana del paraíso. Esta pieza en particular le llamamos del estilo antiguo, son de las más antiguas que se hacían aquí en Izúcar, por eso es un poco rústico la manera en que está trabajado, pero el simbolismo sigue siendo el mismo. Y esto ha evolucionado en lo que podemos ver en la otra vitrina, que es una pieza más contemporánea de uno de los talleres más famosos de aquí de Izúcar, del taller de don Alfonso Castillo Horta. El artesano don Alfonso Castillo Horta, ganó en 1996 el Premio Nacional de Artes y Ciencias, que es la mayor distinción que se le puede dar a una persona en las artes y las ciencias, y él era orgullosamente de aquí de Izúcar, precisamente por seguir desarrollando esta tradición cerámica y por haberla llevado a otro nivel. Vean la diferencia, es el mismo concepto, pero con un trabajo más evolucionado, ¿no? El hecho de poner grecas, el hecho de poner las flores y todo eso, y ahora nuestros artesanos pues hacen, no se imaginan qué maravilla, con esta tradición del barro policromado. Ahorita tenemos en exposición al taller de Saúl Montesinos, están allá las piezas por si a alguien le interesa adquirir algo, pero es la prueba de cómo ha cambiado esta importante tradición para Izúcar, que hasta la fecha quiero decirles que a nivel internacional muchas veces Izúcar es reconocido, sobre todo por la fabricación de los árboles de la vida. Y por último, estos objetos que tenemos aquí, estos documentos antiguos, pertenecieron a un señor que pocas veces es llamado aquí en Puebla. Se llamó Gilberto Bosque Saldívar. ¿Quién fue Gilberto Bosque Saldívar? Fue un político y diplomático mexicano. Él era originario de Xiautla de Tapia, pero fue diputado por el distrito de Izúcar, representó a toda nuestra región en el Congreso en algún momento. Él fue candidato a gobernador en los años 30, perdió la gobernatura con el general Maximino Ávila Camacho, y en esa época, bueno, todavía hoy lo siguen haciendo nuestros políticos, a veces cuando a alguien ya no lo quieren ver en un lugar, lo mandan de embajador a un país lejano. Pues literalmente a don Gilberto, cuando pierde la elección, le ofrecen, te vas a ir de embajador a Francia, y se va. Le toca vivir a él en Francia la Segunda Guerra Mundial, y le toca vivir la persecución de los judíos por parte de los nazis. Él, gracias a su intervención, se salvaron muchas personas que de otra manera hubieran sido muertos por los nazis. Judíos, españoles, austriacos, alemanes. Él lo que hizo fue que, como él era el cónsul, el embajador, él podía expedir que alguien, certificar que alguien era mexicano. Y empezó ahora sí que literalmente a darle papeles a medio mundo para salvarlo. Si tienen la oportunidad, hay un documental en YouTube que se llama Visa al Paraíso, que es la historia de don Gilberto Bosques, de cómo él salvó a tantas personas a través de otorgarles papeles. Ahora sí que aunque fueran güeros y franceses y judíos,
él decía que eran mexicanos y los nazis tenían que respetar su palabra porque él era el cónsul de México ahí. Gracias a su intervención, muchas personas se salvaron y vinieron a México. Dicen que después de que pasa lo álgido de la guerra y salva él a muchas personas, lo agarran preso. No lo pueden mandar a una cárcel común porque era un diplomático, lo encierran en una casa. Ya que acaba la guerra, pues él regresa a México y dicen que cuando llegó a la estación de Buenavista de tren allá en la Ciudad de México, como unas 2000 personas que él había salvado, lo esperaban y lo recibieron en hombros, porque gracias a él todas esas personas se salvaron. Alguien, no sé si ha visto una película que se llama La lista de Schindler, que es un clásico. Bueno, pues muchos dicen que don Gilberto Bosques literalmente es el Schindler mexicano, por haber salvado a tantas personas durante la persecución de los nazis. Vénganse para acá, vamos a seguir conociendo la casa. Una de las peculiaridades de Casa Colorada es que van a darse cuenta que está llena de muchos cuartos, ¿no? Porque es una propiedad literalmente muy grande. Algunos pues, son cuartos nada más sencillos que no tienen a lo mejor algo mucho que decirnos, pero algunos guardan historias muy interesantes. Hasta antes de que se expropiara la casa en el 85, hubo un momento en que la casa estuvo ocupada por diferentes familias. Yo siempre les digo, traten de imaginar una vecindad. La gente que vivió aquí, porque hay gente que todavía vive y cuenta sus historias, dicen que era una especie de vecindad, se rentaban diferentes cuartos, algunos vivían arriba, otros vivían abajo, todo eso. Este espacio en particular es muy interesante por la que tenemos aquí enfrente, es un horno, ¿no? Aquí hubo una panadería que se llamó La Guadalupana. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunas de la familia que fue la que ocupó este espacio y nos contaron muchos datos muy interesantes. Entre ellos que dice que cuando ellos llegaron a rentar, digamos, estos cuartos, el horno ya existía. Por eso rentaron esta parte, porque ellos eran de una familia de panaderos y por eso rentaron el espacio. Cuando se empezó a arreglar la casa en el 2002, pues los arquitectos propusieron que se demoliera el horno, porque decían, bueno, ese horno como que ya no viene al caso, ¿no? Esto ya no se va a ocupar para una panadería. Sin embargo, muchos protestamos y dijimos, no, es importante que se quede porque es parte de la historia de la casa, le da un toque como diferente, que tengamos como que esos elementos que son poco convencionales. Lo interesante del horno es que nos dicen que si lo quisieran echar a andar, funcionaría, no está dañado, ¿no? O sea, se podría volver a reutilizar. Nos contaba la familia que fue dueña de la panadería que a este horno le tocó la transición tecnológica. Era un horno de leña y ellos lo convirtieron en un horno de gas. Dicen que cuando lo pusieron por primera vez el gas, hasta reventó una parte, pero la repararon porque dicen ellos tenían que seguir con su negocio. Sin embargo, lo dejamos aquí como un testimonio precisamente pues, de todo lo que ha sucedido en la casa, ¿no? Y quiero decirles que hoy la idea es que este espacio en particular probablemente se convierta en una cafetería, ¿no? Y a lo mejor pues quien le toque rentar o trabajar la cafetería, le vamos a ofrecer la idea de que vuelva a echar a andar ese horno. Imagínense decir que vas a probar un pan que se hizo literalmente aquí en la Casa Colorada, ¿no? Porque eso le va a dar un toque muy, muy interesante. Y luego aquí los arquitectos nos dejaron una pequeña ventanita de cómo es el sistema constructivo de la casa. Ahí podemos ver literalmente debajo de la piel, debajo del aplanado, cómo se conforman los muros. Se dan cuenta que hay ladrillos, que hay piedra caliza, que hay piedra de río, como esas que están ahí. Por ahí hay unas partes con adobe. Es decir, estas casas se hacían de diferentes materiales, ¿no? Y el hecho de ver estas mamposterías muy mezcladas nos hablan de que es una propiedad muy antigua. Cuando vemos estos sistemas constructivos, seguramente son sistemas constructivos de la época del reinado, ¿no? Esto de alguna manera nos documenta precisamente todo lo que les he venido platicando acerca de la antigüedad de la casa. Vénganse para acá, vamos a conocer la planta alta.
Cuando seguramente se ocupó la casa en la época colonial, esta parte en particular, la zona que da el Zócalo, creemos que era la parte donde pues, tenían el uso más primordial la familia que era propietaria. Y van a decir, ¿de dónde sacan esa idea? Sobre todo porque estas partes son los espacios más grandes de la casa y como que tienen unas características arquitectónicas más peculiares. Por ejemplo, este enmarcamiento es el único que hay en la casa, como que está dándole realce a ese espacio, ¿no? Quiere decir que como que nos llama la atención de que es un espacio importante. Luego a eso hay que agregarle, vuelvo a insistir, sobre la pintura mural. Allá abajo veíamos una parte, pero acá podemos ver un poquito más completas los motivos, los adornos, estos cuadraditos en color negro como color melón, y de repente por ahí quien pintó esto se dio ligeras como motivaciones para hacer algo diferente. Quiero que observen la esquina, ven que tiene como una hoja, hay un motivo así como de una hoja en la parte de la esquina, no sé si lo logran ver, mero en la esquinita, y de este lado se tomó la libertad el pintor de hacer una cruz muy bonita, vengan para verla. Ahí se ve la cruz, en esa parte. No sé si la logran ver. Ahí está, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿no será que esto fue un convento o una iglesia? No. Recuerden que las casas coloniales siempre ponían alguna virgen, alguna cruz, porque la idea era que tuvieran esa protección divina. No está fuera del lugar, no es porque necesariamente fuera un templo o un convento o una iglesia, ¿no? Hoy esto se ve un poco así como, les digo yo, como salpicado, porque queremos que esto se restaure de manera especial. Ya no se obtuvo el recurso para trabajarlo porque se tiene que hacer de manera muy especial para que de nuevo puedan darle un tratamiento que nos pueda sacar un poquito más el color y además pudiéramos quitar sobre todo todos los rezanes de cemento, todo lo que es de color gris. Hay restauradores, hay gente especializada que se dedica a hacer este trabajo, pero es un trabajo minucioso y muy caro. Entonces estamos a la espera de que se pueda lograr ese recurso para poder rescatar todavía las partes que tiene pintura mural la casa, que son sobre todo esta que es la más rica y lo que veíamos en la parte de abajo. Vénganse para acá, vamos a conocer estos espacios. Vénganse para acá. Este es el salón más grande de la casa y además es un salón que tiene una vista muy interesante del Zócalo. Están todos invitados a sumarse a los balcones porque pocas veces podemos tener una vista como la que se tiene desde estos balcones. Seguramente en la época de habitación de la casa, en la época virreinal, debe haber estado el comedor, una sala de estar, porque es el espacio más grande. Hoy, desde el 2002, que se pasaron parte de las oficinas aquí, se decidió que esta fuera la sala de cabildos, es decir, donde se reúnen los regidores y el presidente para tomar precisamente todas estas decisiones. Hace algunos días que se volvió a abrir la casa al público, de nuevo el cabildo ya está sesionando aquí, como lo hacía precisamente hasta antes del sismo. Aquí quiero aprovechar para contarles un poco de por qué se ha hecho esta declaratoria de Izúcar como cuna del ejército mexicano. Siempre me gusta hacerlo en este salón porque tenemos esa vista tan padre del Zócalo, y esa vista del Zócalo nos ayuda a entender mucho de por qué Mariano Matamoros, este cura que ya les platico un poco de él, trabajó esta idea de generar un primer ejército mexicano. Cuando empieza la guerra de independencia, seguramente todos hemos oído o oímos en la escuela, pues que Miguel Hidalgo del Grito y todo eso, pelean, salen y todo eso. Hay una batalla muy famosa que es la toma de Guanajuato, donde es el episodio del Pípila, seguramente no sé si lo recuerdan, este señor que se puso una piedra y que con la piedra le iban atacando y quemó la puerta de la famosa alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Lo que no nos cuentan a veces en la escuela es que cuando abre la puerta y ya tomaron la alhóndiga, los soldados insurgentes masacran literalmente a todos los españoles que estaban ahí. Algunos ya se habían rendido y se mata a todos murieron ahí. Entonces, cuando sucede esto, don Ignacio Allende, este héroe de la independencia, le dice al cura Hidalgo: oye, no podemos ir haciendo esto. Sí está bien que estamos luchando por la independencia, pero tampoco podemos matar a sangre fría a todo el mundo. Esa no es la idea del movimiento. Se dan cuenta que el gran problema que tenían las tropas insurgentes era que no tenían disciplina. Mucha gente no obedecía, ¿no? Porque había gente que nomás se había unido pues por salirse de su casa, porque había cometido un delito. Era el inicio del movimiento, era lógico que cualquiera era aceptado. Esto que era un problema, llega a oídos de don José María Morelos.
Y cuando Morelos empieza a ser el líder del movimiento, cuando ya fusilan a Miguel Hidalgo, él le encarga a don Mariano Matamoros que desarrolle una idea de ejército un poquito más elaborada, un poco más formal, y don Mariano decide desarrollar esa idea precisamente aquí en Izúcar. Él ya había tenido la experiencia de la batalla que les platiqué allá abajo, esa batalla de 1811, y creo yo, esa es una interpretación muy personal, que él se dio cuenta que la gente en Izúcar lo iba a apoyar, ¿no? Y por eso es que se regresó aquí a realizar este proyecto del primer ejército mexicano. ¿Qué cosas se dio cuenta don Mariano Matamoros? Primero, que no podían aceptar a todo mundo. Don Mariano dijo, ¿saben qué? No, aunque toda la gente quiera unirse al ejército, tenemos que seleccionarla. Hay gente que no sabe obedecer, y una persona que no sabe obedecer difícilmente va a aguantar en el ejército, o en la policía, en cualquier entidad que implique precisamente obediencia. Segundo punto que hace don Mariano, hay que uniformar a la tropa, no pueden andar todos como se les ocurra, porque esto nos ayuda a identificarlos. Precisamente hay documentos del espionaje que le hacían a lo que estaba haciendo aquí en Izúcar, que dicen, es que están haciéndoles uniformes, seguramente lo que quieren es como que perderse entre los insurgentes, como que meterse ahí para que se confundan, pero no, Mariano Matamoros quería que su ejército tuviera una identidad. Dice, bueno, hay que uniformarlos, pero también hay que enseñarles cómo manejar las armas, ¿no? Porque es importante que lo sepan. Y don Mariano Matamoros tenía a su lado a un señor que se llamó Manuel Mier y Terán, que era un experto en artillería, es decir, en armas, que había estado en el ejército virreinal. Don Manuel Mier y Terán, eso nos lo dicen varias fuentes de la época, se ponía, dice él, en la Plaza Mayor. ¿Qué es la Plaza Mayor? Zócalo. Esa era la Plaza Mayor de Izúcar. Ahí se ponían a darle instrucción a los soldados. ¿Qué era darles instrucción? A enseñarles a disparar, a enseñarles a manejar los cañones. Porque don Mariano dijo, no tenemos armas, pues nos las vamos a hacer. Establece una fábrica de pólvora aquí en Izúcar, que seguramente conjeturamos que estuvo aquí en la Casa Colorada. Manda a traer material desde el volcán Azufre para hacer sus municiones, ¿no? Hace unos fortines, es decir, unas defensas en el Cerro del Calvario, porque sabía que en algún momento lo iban a atacar, y todo eso lo hace aquí precisamente en Izúcar. Y para darle la cereza al pastel, digo yo, le hace una bandera a sus tropas, que era una cruz roja sobre el fondo negro, que distinguía al batallón más importante de esas tropas. Con todo esto que les platico yo, esto lo hizo entre junio y octubre de 1812, llega el momento en que Morelos le dice, ¿sabes qué, Mariano? ¿Ya estás listo para entrar en batalla? Órale, lo mandan a traer a Tehuacán, y Mariano Matamoros ganó dos, sobre todo, grandes batallas que fueron muy importantes para la independencia. Una que fue en la zona de Quecholac, donde hoy le llaman el Triángulo Rojo, y la otra una batalla en Chiapas, que es la única batalla de independencia de la guerra que hubo en Chiapas, la ganó don Mariano Matamoros con las tropas que armó precisamente aquí en Izúcar. Y todo eso lo hicieron seguramente habitando las habitaciones de la Casa Colorada, porque como les dije, estaba ubicado frente a la plaza, y además era una casa muy grande, ¿no? Es decir, estaba ni mandado a hacer para que fuera el cuartel precisamente de los insurgentes. Por eso que les acabo de contar así de manera tan rápida y breve, es que el Congreso del Estado hace un año le otorgó a Izúcar el título de cuna del ejército mexicano, por este ensayo tan importante que hizo don Mariano Matamoros con las tropas que ellos formaron precisamente aquí en Izúcar. Vénganse para acá, vamos a seguir conociendo la casa. Este va a ser el despacho del presidente cuando ya esto se ocupe. Todo esto va a ser oficinas. Pueden ver, no hay restricción. Aquí esta terraza quedó así porque nos platicaban que toda esta ala en particular estaban los lavaderos y los baños de la casa. Acuérdense que hoy, bueno, voy a contar algo un poco raro, pero el patrón de que tengamos el baño dentro de nuestra casa es un patrón moderno, ¿no? Antes, y seguramente a lo mejor aquí como la señora que ya es un poquito más grande, las casas tenían los baños afuera, y todavía algunas las tenemos así, ¿no? Entonces, las casas grandes como estas lo que hacían era que concentraban un espacio para, digámoslo así, esos servicios. En este caso aquí eran los lavaderos y todos los baños de la casa, es decir, nadie tenía baño particular en su espacio de que rentaban, tenían que venir precisamente al baño aquí, y esto se dejó como una terraza, y si se fijan está separado
del museo. ¿Por qué? Porque la idea que se planteó es que si llegan aquí a funcionar las oficinas, que ese es el proyecto, el museo funcione de manera separada. Es decir, que si la gente, porque de repente ustedes saben que cuando hay oficinas, pues hay gente atendiéndose, o si hay un evento, pues no podría entrar la gente, ¿no? Entonces la idea es que el museo funcione de manera separada. En un momento, si es necesario, se puede entrar por la puertita de ahí, desde la calle de Comunfort, ¿no? Esa es precisamente la idea, que ya tengamos aquí este espacio de difusión, pero que funcione de manera separada de las oficinas para que la gente pueda seguir precisamente disfrutando. ¿Sale? Vénganse para acá, vamos a seguirle dando vuelta a la casa. Maestra, buenas tardes. ¿No? Todos estos espacios se rescataron ahorita porque esto ya se había rehabilitado en la administración pasada, pero con el sismo literalmente se volvieron a quedar igual como estaban, hasta peor. Algo que me gusta contarles es que, bueno, este patrón que tuvo la casa como especie de vecindad era un patrón que se complementaba con el utilizar los espacios de la planta baja que tenían puertas hacia la calle, se les llama accesorias. En las accesorias generalmente había negocios. Los propietarios de estas grandes casonas rentaban esos negocios por dos razones. Uno, pues para ocupar los espacios, y la otra, tener un poco más de recursos para el mantenimiento. Imagínense mantener una casa de ese tamaño, nada más piensen en barrerla, ¿no? O sea, yo creo que cuando das la vuelta ya se ensució de otro lado, ¿no? Era muy complicado. Entonces lo importante era que tuvieran recursos para que pudieran, pues más o menos tener el mantenimiento adecuado, ¿no? Porque era muy, muy complicado. ¿Qué es lo que nos cuentan? Nos dicen que aquí en Casa Colorada, en la esquina hubo una cristalería, la foto todavía ahí se ve, dice cristal, es la foto que les enseñaba ya. Hubo también aquí, nos dicen que una tintorería, ¿no? Hubo una fotografía, a lo mejor usted se acuerda, ¿no? Hubo una fotografía, hubo también, nos decían, un negocio muy peculiar, que era la oficina del capitán que rentaba unas avionetas. Antes, hace como 40 o 50 años, había avionetas que iban de Izúcar a Guajuapan de León, Oaxaca, y a Tlapa, Guerrero. No sé si usted llegó a oírlas, ¿no? Ya hubo algunas personas que me dijeron que sí lo oyeron. El capitán que manejaba esas avionetas tenía su oficina aquí en la parte de abajo, y me contó un señor que le tocó viajar en esas avionetas, que él tenía un carrito habilitado, un camioncito, en donde llevaba a la gente literalmente a la pista de aterrizaje. ¿Dónde estaba la pista de aterrizaje? Atrás de lo que es la planta del Dragón, ahí rumbo a Las Bocas, ahí era la pista de las avionetas. Entonces, ahora sí que la sala de espera era aquí, en Casa Colorada, y ya de ahí se los llevaba a tomar la avioneta. Hubo también el despacho contable de Rosita Pineda. Rosita Pineda fue la primera mujer que fue contadora en Zúcar, ¿no? Y tenía su despacho en el último cuartito precisamente de la planta baja. Es decir, todos estos espacios también tuvieron precisamente una vocación comercial. Hoy todo esto, que lo pueden ver, yo los invito sobre todo a ver las ventanas, porque si tienen unas vistas muy bonitas, pues se van a ocupar en algún momento como oficinas. Pueden pasar, adelante, pueden pasar. Adelante. Suscríbete al canal y dale like.